Muy bien, amados hermanos, espero que ya tenga su Biblia allí en mano y quisiera invitarle a que abra su Biblia en Hebreos. Hebreos capítulo número 11. Este es el capítulo de la fe, donde aparecen una gran cantidad de personajes bíblicos que reflejaron su fe, manifestaron su fe en Dios. Y dentro de ellos está precisamente Noé. Y hoy, como lo dijimos al principio, vamos a hablar acerca de guarda tu familia. Noé y su familia ciertamente tuvieron uno de los periodos más largos de confinamiento. Cuando uno se mete a ciertos datos históricos allí, uno se va encontrando con tiempos, con semanas, con días, con meses. Y cuando uno suma, se va dando cuenta que entonces el confinamiento de Noé y toda su familia, pues cuando uno lo suma, dan un poquito más de 350 o quizás un poco más. Lo cierto es que durante todo ese periodo, ¿cómo hizo Noé para guardar su familia? ¿Cómo hizo Noé para mantener a su familia? La familia de Noé se constituía con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Entonces, allí en Hebreos, en el capítulo 11, de los versículos del 1 al 7, particularmente el versículo número 7. Pero voy a leer desde el versículo número 1 que dice así: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque Dios lo traspuso, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora note el versículo número 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este pasaje obviamente nos lleva hasta el libro de Génesis, en el capítulo número 6, donde encontramos allí esta historia fascinante de Noé. En la época de Noé, estamos hablando alrededor del año 2705, 1755 antes de Cristo. En esa época se decían varias cosas en cuanto a la familia. Por ejemplo, se decía que no era posible tener una familia sólida. Decían que los matrimonios no funcionaban. Pero Noé, como lo vamos a ver en varios puntos también, les demostró
totalmente lo contrario. Porque una vida de santidad, una vida de obediencia, demuestra que se puede vivir como Dios nos pide, como Dios nos demanda, como a Dios le agrada. Por supuesto, bajo su protección, con su favor y por supuesto, con toda su bendición. Es conocida la historia que solo la familia de Noé se salvó de morir en el diluvio dentro del arca. Entonces, a la luz de esta historia, hay tres grandes verdades, tres grandes principios o tres grandes lecciones para nosotros hoy en día. ¿Cómo fue posible estar todo ese tiempo confinados? Y ahí sí, sin la posibilidad de poder salir, ni siquiera a la tienda, ni siquiera a un supermercado, confinados totalmente en el arca. Ya podrá usted imaginarse entonces lo que era vivir 8 personas, más los animales, más toda la despensa que tuvo que recoger Noé para el sustento de ellos y para el sustento también de los animales, que por cierto eran también los que muchos de ellos les servirían para su sustento también. Así que un encierro total. Se ha dicho aquí en Guatemala, y seguramente en muchos países del mundo también, que con este confinamiento que hemos tenido por causa del COVID-19, es cuando más se han manifestado los problemas familiares. Es cuando más se han manifestado las diferencias, el maltrato, muchas otras cosas se han manifestado de una sobremanera, pues, impactante, impresionante también. Pero para todos aquellos que creemos en Dios, que creemos en su palabra, creemos también en sus promesas, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. En medio de todo esto, podemos guardar a nuestra familia. ¿Cómo lo podemos hacer? El versículo número 1 de Hebreos 11 dice allí: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una de las cosas bien esenciales para poder guardar a nuestra familia es enseñar la fe en Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Y aquí surgen algunas inquietudes, como por ejemplo, ¿se hereda la fe? ¿Se aprende la fe? ¿O se puede transmitir la fe? Lo que yo creo, mis amados hermanos, es que el Espíritu Santo quiere continuar su obra en las generaciones, en las siguientes generaciones. Primero nosotros, ahora, luego nuestros hijos, seguramente luego nuestros nietos y, si Dios nos lo permite, pues también los bisnietos. Y deseamos que ellos tengan fe en Dios. Y por cierto, Noé demostró ser un gran hombre de fe. Por eso es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y trabaja también con nuestros descendientes. Así lo hizo en aquella época también. Así que podemos decir que una de las mejores maneras para guardar a nuestra familia es enseñando la fe en Dios. Por cierto, Enoc era bisabuelo de Noé. El padre de Noé era Lamec. Y si usted está conmigo, allí en su Biblia, en Génesis, en el capítulo 5 y versículo 22, mire lo que se dice del bisabuelo de Noé. Dice ahí la palabra de Dios en Génesis capítulo número 5 y versículo número 22. Note esto, subráyelo allí en su Biblia. En el versículo 22 dice así: y dijo Jehová Dios,
He aquí el hombre es como uno de nosotros. Sí, perdón, estoy leyendo otro capítulo, 5:22. Dice así: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijas e hijos. Pero la frase que quiero subrayar ahí es que y caminó Enoc con Dios. Ahora, el siguiente versículo, versículo número 24, mire lo que dice ahí. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Los siguientes versículos habla de Lamec, el padre de Noé. No se nos describe que él haya caminado, no se dice nada, ni sí ni no, pero seguramente también lo hizo. Pero cuando llegamos a Noé, note lo que dice el versículo número 9 del capítulo 6. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así que estamos hablando de una fe que fue enseñada por el bisabuelo, seguramente por Lamec, que es algo que podemos ahí intuir, y luego pues lo experimentó también Noé. Luego en el Nuevo Testamento tenemos también otra ilustración de que la fe se aprende, de que la fe uno la puede también modelar. Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, Pablo hablando de Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Dígalo bien. Tu abuela Loida. Y luego en tu madre Eunice. Y Pablo está plenamente convencido de Timoteo, de la fe de Timoteo, porque dice allí, y estoy seguro que en ti también. Eunice era la madre de Timoteo y Loida la abuela, madre e hija. El nombre de Loida significa agradable o deseable. Un bonito nombre, por cierto. Y el de Eunice significa feliz o buena victoria. Con esto nosotros podemos decir que no solo eran mujeres de fe, sino que eran un gran ejemplo de vida y de gran influencia que tuvieron sobre su hijo y nieto Timoteo, que también tuvo, por decirlo así, el privilegio de ser discípulo del apóstol Pablo también. ¿Qué principio podemos aprender de esto? Enseñando la fe en Dios. La responsabilidad de esta importante enseñanza en la familia es primariamente de nosotros los padres. Tenemos no solamente que enseñar, sino también tener esa vivencia de que confiamos, de que creemos en Dios. La escuela bíblica complementa, por supuesto, esta enseñanza, pero no es la responsabilidad primaria de nuestros maestros de la escuela dominical también. Proverbios, por cierto, 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El segundo principio que nos puede permitir a nosotros guardar a nuestra familia, aparte de enseñarles de nuestra fe en Dios, ahí en el versículo número 7 del capítulo 11 de Hebreos, nos dice también esta otra expresión, ya lo leímos, pero permítame repasarlo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó. Estamos hablando de un temor reverente,
De hecho, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que preparó con mucho temor el arca en que su casa se salvase. Aquí lo que podemos encontrar, mis amados hermanos, es que una segunda manera de poder guardar a nuestra familia es modelando obediencia. Preparó. Hay datos interesantes en cuanto a ese tiempo que le llevó a Noé preparar el arca, de acuerdo a todas las instrucciones que Dios le especificó a Noé. Lo cierto es que Noé tuvo la visión de Dios para su tiempo. La Biblia nos dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. También se nos dice en Génesis 6:3 que tardó alrededor de 120 años haciendo el arca. Imagínense, 120 años trabajando en el arca, confiando en Dios. Pero también hizo propia la visión de Dios para su vida. Y la preparó, por cierto, con los mejores materiales. Hazte un arca, le dice Dios, de madera de ciprés. Trabajó con excelencia. Por cierto, así se debe trabajar también para la salvación y para guardar a nuestra familia. Otra cosa que hizo Noé es que no solo hizo propia la visión de Dios para él y su familia, sino que siguió al pie de la letra las instrucciones que Dios le dio. Dios, por su misericordia, no dejaría a Noé, como no nos ha dejado tampoco a nosotros, mis amados hermanos. Es cierto, alrededor nuestro están pasando muchas cosas, sucediendo muchas cosas, malas noticias, enfermos por aquí, enfermos por allá. Pero le aseguro que la misericordia de Dios no se ha apartado de nosotros. Él está allí con nosotros y nos está sosteniendo. Y esto fue lo que llevó a Noé a creerle. Y basado en esa confianza en Dios, accionó también en obediencia. Nosotros no podemos solamente declarar que tenemos fe. Debemos mostrar nuestra fe haciendo lo que Dios nos instruye, haciendo lo que Dios demanda de nosotros. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo y pastor alemán, luterano, que por cierto fue martirizado bajo el régimen nazi, en uno de sus escritos dijo: la fe es real únicamente cuando hay obediencia, nunca sin ella, y la fe solo es sólida a través de la obediencia. Así que Noé, a pesar de la contra de la sociedad de su tiempo, una sociedad pecadora, construyó pacientemente el arca para la salvación de su familia. Cuando damos a nuestros hijos el ejemplo de la obediencia a Dios, ellos, por cierto, nunca lo olvidarán. Esa es la promesa de Dios. Así que usted puede estar tranquilo, usted puede estar en paz, porque de seguro se ha tomado sus tiempos para enseñar a su familia, para guardar a su familia acerca de obedecer las instrucciones de Dios. Nosotros tenemos este manual que le llamamos Biblia, el manual de la vida. Aquí están todas las instrucciones para que nosotros podamos tener una vida plena, satisfactoria y agradable a Dios. Por último, mis amados hermanos, ¿cómo guardar a nuestra familia en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo? En medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad en todo el mundo, transmitiendo visión a la familia. Dice el versículo número 7 de Génesis 7, entonces entró Noé en el arca. Mire, ese entrar de Noé en el arca. Ya puedo imaginarme ese momento tan especial. Eran los únicos.
que iban a entrar al arca. Nadie más quiso. Los demás, la sociedad los rechazó, se burló y dijeron tantas cosas. Entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Logró involucrar a su esposa. Logró involucrar a sus 3 hijos. Pero también logró involucrar a sus 3 nueras a construir el arca. Así que fue un trabajo de equipo. Fue un trabajo de familia. Y yo creo, mis amados hermanos, que eso es lo que Dios nos está permitiendo también en este tiempo. Seguir construyendo nuestra familia como tal. Cada uno haciendo su parte. Cada uno contribuyendo. Con todo lo que puede y con todo lo que tiene también. Pero haciendo equipo. Haciendo equipo. Así que debemos transmitir visión a la familia. Padres amados, mamás, que todavía tienen hijos en casa porque algunos hijos se nos están yendo. Algunos hijos están formando sus propios núcleos familiares. Claro, no dejarán de ser nuestros hijos, nuestras hijas. Pero debemos transmitirles a ellos no solo la fe en Dios, enseñarles sobre la fe en Dios, modelarles a ellos esa obediencia a Dios, sino también transmitirles visión para sus propias familias. Muchas cosas podemos hacer juntos, podemos proyectarnos juntos, cosas que no habíamos pensado, seguramente durante todo este tiempo las vamos a pensar. Cosas que nunca habíamos hecho, seguramente las vamos a hacer, porque este es el tiempo que Dios nos está permitiendo para generar las mejores ideas también. Así que, mis amados hermanos, ¿cómo guardar a nuestra familia en un tiempo como este? Enseñando la fe en Dios, modelando obediencia y transmitiendo visión a la familia. ¿Qué va a pasar? Según Hebreos 11:7 dice, el testimonio, damos un testimonio al mundo. Y por esa fe, dice la palabra, condenó al mundo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo fue que Noé condenó al mundo? Todos decían, no es posible tener una familia sólida en este tiempo. Pero Noé les demostró todo lo contrario. Decían que los matrimonios no funcionaban, pero Noé les demostró que los matrimonios sí pueden funcionar. Decían que los hijos son rebeldes. Y Noé les dijo, miren, yo les puedo demostrar que los hijos pueden ser obedientes a sus padres. Miren, con su testimonio, Noé condenó a un mundo, porque la vida de santidad y pureza condena la conciencia de muchos. Demuestra que se puede vivir como Dios nos pide que vivamos. Y muchos en la sociedad, mis amados hermanos, no pueden creer que hayan gente, que hayan personas, y mucho menos que puedan haber familias amando sinceramente a Dios y vivir una vida de santidad. Por eso muchos creyentes, muchas familias son atacados, se mofan de ellos, se burlan de ellos, porque no andan en los caminos del mundo. Una familia que vive apartada para Dios dejará huella en esta generación. De hecho, ya lo decía el apóstol Pedro, allá en su primera carta, capítulo 4 y versículo 4, dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participen en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Y en el versículo 5 dice, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Así que, mis amados hermanos, podemos guardar nuestra familia. Así que sigamos, como dice el texto del Salmo 118 y versículo 24, este es el día que hizo Jehová. Gocémonos y alegrémonos. ¿Cuál es el tesoro más preciado que Dios nos ha dado? Mire,
No es su cuenta en el banco, no es su trabajo, es su familia. Es el sueño más caro, ¿no le parece? Ha llegado el momento, o este es el tiempo, entonces, de seguir trabajando, de seguir guardando a su familia. ¿Qué le parece si terminamos con una palabra de oración? Señor, te damos gracias por este testimonio, por esta historia de Noé y su familia, que vivió un confinamiento extremo por tanto tiempo, Señor. Pero tú nunca lo dejaste. Nosotros estamos viviendo una experiencia de estar en casa, de estar con nuestras familias. Y desde ahí, Señor, también podemos alabarte, también podemos servirte y seguir trabajando en nuestras familias. Ayúdanos a aplicar estos principios para guardar a nuestra familia en un tiempo como el que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, amén y amén.